Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno. Es un placer saludarle desde San Francisco, California, específicamente aquí desde la isla del Tesoro, siempre invitándole si está por acá a que usted nos visite aquí en Ministerios Ebenecer San Francisco. Y gloria a Dios, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitir nuestra entrada, nuestra salida. Gracias te damos porque estamos iniciando una semana más de labores, Señor. Tú conoces, mi Dios, nuestro corazón, nuestra vida, la tierra que nosotros somos, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tu palabra sea la que sea, Señor, a través de este instrumento tuyo, Señor. Por favor, toma tú el control, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Todo aquello, Señor, que no proviene de ti, lo rechazamos en el nombre de Jesús y disponemos nuestro corazón para que tú seas, Señor, el que nos hables en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos su nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues quiero platicar con ustedes. Fíjense que yo estaba aprendiendo mucho respecto al fruto, porque aprendemos de que hay un fruto que es del vientre, aprendemos que por el fruto se conocen a las personas, aprendemos que el árbol no puede producir frutos buenos, frutos malos al mismo tiempo, sino que solo un tipo de fruto y muchas cosas, muchas situaciones que tienen que ver con el fruto. Y es una palabra bien importante en la Biblia. Y estudiando esta parte, me encontré con el Salmo 1, ¿va? Que es un salmo bien precioso y uno de los salmos que se enfoca bastante en esta parte. Y déjenme leer el versículo que dice, en el versículo 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. La última parte es bien interesante porque yo con todo mi corazón quisiera llegar a ese nivel y decir, todo lo que hace prospera. Y eso es una bendición, por ejemplo, sobre José se manifestó en su vida, ¿verdad? Todo lo que hacía prosperaba. Pero curiosamente había como una especie de bajada, como que en picada, porque se iba completamente la situación en pique y luego como que regresaba nuevamente la situación al nivel en el que estaba anteriormente y se remontaba aún más. Entonces, yo no sé si usted ha estudiado un poco de pedagogía, pero según los pedagogos, la enseñanza, perdón, el aprendizaje también es de esa misma manera. Entonces, hay situaciones como el aprendizaje sube de tal manera y luego se mantiene como una llanura y luego vuelve a subir. Entonces, la parte llana, la parte difícil, la parte donde todo mundo tira la toalla es lo que nosotros debemos de superar. Porque así como José prosperaba en todas las cosas, así como nuestro Señor Jesús prosperó en todo lo que hizo, también tuvo situaciones difíciles. Pero así nosotros debemos de pedirle al Señor que sea Él que nos muestre esa parte que nos hace falta, la clave, la pieza, esa parte del rompecabezas para decir, ok, está terminado. Y déjeme leerle esta parte en el Salmo 1:2. Dice, cuán bienaventurado es el hombre Ish, dice la palabra que aparece ahí, hombre, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces, tenemos que enfocarnos en esta palabra. Dichoso el hombre, dichoso el hombre. Entonces, el hombre Ish. Entonces, ¿quién es el hombre Ish? Porque nosotros podemos decir, bueno, la verdad, cuando estaba sin el Señor, pues en algún momento escuché un consejo que pues te venía de una persona impía. Era una persona que quizás profesaba o decía que conocía al Señor, pero cometía algunos errores. O, por ejemplo, escuché a una persona que era pecadora y un momento seguí sus pasos, etcétera. Entonces, nosotros nos encontramos en situaciones en que definitivamente nos vimos involucrados en este tipo de situación. Pero ¿cuál es el punto aquí entonces? Es la palabra Ish. Cuando se refiere a esta palabra significa una persona, un varón que realmente está en la posición de ser un esposo, está en una posición de procrear, de crear una familia, de engendrar y también de empezar a gobernar su vida. Entonces, esa es una posición espiritual muy importante en la palabra de Dios. Y yo debo de pedirle al Señor que yo evolucione de tal manera que ya no sea un hombre Adán, por ejemplo, un hombre común y corriente. Por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, Dios es amor. Y por lo tanto,
todo tipo de amor es válido delante de Él, pero cuando usted y yo estudiamos la palabra, entendemos que no todos la palabra amor o conforme el hombre llama o menciona esa palabra significa que tiene que ver con la naturaleza de Dios, sino más bien tenemos que entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, por ejemplo, ¿va? Pero también tenemos que entender la palabra griega que es la palabra ágape, que tiene que ver con un amor perfecto. Y en ese sentido, amados hermanos, nosotros vemos evolucionando como personas. Vamos entendiendo que yo tengo que venir, por ejemplo, esta palabra ish que siempre va como ligada a otra función, por ejemplo, ish naví o ish adamá o ish Elohim. Estas palabras, amado hermano, si regresamos a la primera palabra, naví, tiene que ver con un varón que se mueve en lo profético. Un varón que es un profeta, que tiene los sentidos espirituales activados. Y yo como discípulo tengo que estudiar la palabra de Dios. Yo como discípulo tengo que venir y decir, ok, esta palabra hebrea, ok, esta palabra aramea, griega, ok, esto dice en la palabra de Dios, en la doctrina que nos ha sido enseñado. Yo debo entender eso como discípulo, debo tomar mi cruz y seguirlo, pero también debo de entender que los dones de parte de Dios deben estar activados en mi vida. Porque en algún momento yo tengo que utilizarlos. Tengo que utilizar la autoridad espiritual en mi casa, en mi familia, por ejemplo, para orar por mis hijos, por ejemplo. ¿Para qué voy a esperar que vaya yo corriendo al hospital, por ejemplo, en la desesperación mía y no declarar la palabra del Señor en ese momento? Orar, derramar aceite, declarar la palabra del Señor, declarar la palabra profética y luego hacer lo necesario que hay que hacer. Hay que llevar al hospital, por ejemplo, a nuestros hijos, hay que atenderlos, etcétera. Cada uno de estos pasos hay que hacerlo definitivamente. Pero también, así como hay emergencias familiares, también hay emergencias en la casa de Dios. Conforme usted va caminando, conforme usted va ganando la confianza incluso de su anciano, de su pastor, el pastor le puede decir, ok, hermana, hoy le toca tal cosa, le toca las ofrendas, hoy le toca tal otra cosa, hoy le toca la administración de dones. Pero ¿qué pasa si yo no tengo los dones o la capacidad necesaria para moverme en esto? Entonces voy a tener, primero voy a tener temor, primero voy a cometer errores y puede ser que al inicio sea así, pero si eso es constante, si eso no evoluciona, si eso no mejora, entonces yo no estoy de ninguna manera utilizando los dones espirituales de parte de Dios. Entonces recuerde que hay dones de ayuda, hay dones de poder y hay dones de administración. Entonces yo tengo que entender, cada uno de esos dones tienen una función específica y yo debo de moverme en cada uno de ellos. No para ser el mejor, sino para ser, como dice la palabra, anhelar los mejores dones. Isha Adamá. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, Adamá tiene que ver con la palabra sembrar o labrar? ¿Cuánto de nosotros cuando venimos a los pies del Señor o cuando empezamos a asistir a la iglesia no entendíamos, por ejemplo, la ley de la siembra y de la cosecha? No entendíamos, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas. Y en algún momento nos oponíamos. Pero llega el momento en que usted y yo, eso es hecho rema en nuestra vida y entendemos que tengo que diezmar, que tengo que ofrendar sin carga, sino más bien como dice la palabra, ¿va? Cada quien dé como propuso en su corazón, no por obligación, sino con agradecimiento. Entonces hay una evolución, hay un momento en que yo entiendo que yo tengo que ofrendar, por ejemplo, algo monetario, gloria a Dios. Ahora tengo que ofrendar mi tiempo, ok, gloria a Dios. Ahora tengo que ofrendar los frutos de labios que confiesan su nombre. O sea, yo tengo que ir viendo cuál es la parte que yo puedo poner mi vida para el beneficio de los demás. Yo tengo que aprender que quizás en algún momento no voy a ver la cosecha de mi siembra inmediatamente. Sin embargo, tengo que hacerlo. Y para eso necesita uno muchas veces la paciencia. Si usted y yo somos o queremos ser sembradores, la paciencia es una de las cosas vitales para sembrar. Porque no podemos nosotros apresurar. La semilla, dependiendo del tipo de semilla que sea, tiene que haber un tiempo de espera. Tiene que haber un tiempo en el que no se sabe absolutamente qué está pasando debajo de la tierra. Uno está no necesariamente a ciegas, pero uno no puede como que
adivinar qué está pasando, no puedes ser testigo de lo que está pasando. Y esa es la parte que a muchos de nosotros causa conflicto, porque no estamos como que en esa parte maduros. Entonces nos causa conflicto el que, ¿por qué siempre me piden a mí? ¿Por qué siempre tengo que dar yo? ¿Por qué siempre tengo que hacer yo? ¿Por qué solo yo, diría el Chavo del Ocho, va todo yo? Entonces tenemos ese complejo y muchas veces tiene que ver porque no hemos evolucionado. Pero cuando tú entiendes que tienes que dar tu parte y que a ti se está dando la oportunidad de sembrar, entonces cambia tu manera de ser. Entonces lo que vas a hacer tú te es encarga. Porque está la otra situación, ¿verdad? Que el labrador tiene que ver con aquellos siervos, aquellos bueyes que se adaptan a la llevar un yugo. Entonces yo tengo que entender que, como dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Venid a mí, yo los haré descansar. Entonces, ¿cómo voy a descansar yo como un yugo sobre mí, sobre mi cabeza o sobre mí? Tengo que tener una responsabilidad. Tengo que tener una razón para hacer las cosas. Cuando yo adquiero una responsabilidad en la casa del Señor, ya no vengo solo por venir, ahora vengo porque soy responsable de y tengo esa carga. Fíjese que cuando uno está trabajando en las cosas de Dios y cuando uno está recién venido y uno quiere que empezar a involucrarse, pero uno no está tan enterado, ¿va? Uno dice, no, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no lo hacen lo otro? Yo lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así, pero usted no lleva el yugo, por ejemplo, ¿va? Pero cuando usted es llamado como diácono, como anciano, ahora la responsabilidad es suya. Suya y usted, diría alguien, ¿verdad? Entonces ahora la dimensión o el entendimiento para esa situación tiene que cambiar. Porque ahora se va a dar cuenta por qué es difícil tal cosa o por qué es difícil tal otra. O por qué si hay tantos hermanos solo le responden dos, por ejemplo. ¿Va? O por qué usted dijo tal cosa y resultó que se hizo tal otra. Pero eso todo tiene que ver con abrir un surco. Todo tiene que ver en el acostumbrarse a llevar esa carga para poder en algún momento, ok, ya sembré. Ya abrí surco, puse la semilla, ahora estoy esperando, estoy siendo como Pablo, como Apolos, pero sé muy bien que Dios va a dar el crecimiento. Entonces yo estoy en esa situación, situación en la que estoy madurando, estoy aprendiendo a tomar autoridad, a gobernar, a pesar de que cometo errores, a pesar de que mi surco a veces no es el así milimétricamente recto, pero puedo entender que estoy trabajando, estoy avanzando constantemente. Ya conforme la experiencia viene, yo logro entender cuál es la maniobra que tengo que hacer para dirigir el yugo, la carga que el Señor me ha dado. Entonces me vuelvo un buen labrador, un buen labrador. Y la palabra misma dice, va, que aquel que pone su mano en el arado y se mira para atrás no es digno de él. Y esto es bien confrontativo, ¿va? Porque muchas veces nosotros lo primero que hacemos es ver cómo nos iba antes cuando no teníamos esa situación de sembrar, de labrar, de hacer todo lo que ahora nos toca hacer. Entonces ahora se nos exige más. ¿Por qué se nos exige más? Porque nosotros tenemos la responsabilidad, pero también Dios, el Padre Celestial. Imagínense eso, de aquel que dice, toda buena dádiva, todo un perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo que el Señor, si es de parte de Dios, lo que el Señor, lo que tú tienes, lo que recibiste, eso que te está sucediendo es para llevarte a un camino de perfección, para llevarte a un camino de madurez, para llevarte a un camino de evolución. Y eso es algo interesante, eso es algo que puede el Señor hacer, algo que nadie más pudo hacer a través de el poder sembrar, a través del poder labrar la tierra, hasta llegar al punto de poder cosechar. Todo con la paciencia de cada uno de los casos, porque definitivamente las situaciones o como se enseña en la sociedad, como ahora en las redes sociales, va que hazte millonario tú mismo, va. Entonces hay 1,400 millonarios cada año, cada mes. Yo no sé cuál cantidad le dan o cuál se inventan, va. Pero no es tu caso. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que empezar a abrir surco. Tienes que empezar a poner las cosas de Dios primeramente. Y eso es difícil.
Y eso es confrontativo y eso duele porque te das cuenta de que ahora pues te pasan situaciones como por ejemplo le pasaba a aquellos discípulos que pues eran muy amados de parte de Dios, por ejemplo a Lázaro. Pasaron una situación muy difícil familiar y Lázaro falleció y Jesús sabía eso. Pero ellos estaban sembrando, habían hecho su labor constantemente, pero en ese momento Jesús se fue a hacer la obra. ¿Y qué pasó? Ellos le dijeron, si estuvieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y a veces uno se siente de esa manera. Dice, pues Señor, ¿por qué? Si tú estás conmigo, ¿por qué me pasó tal cosa? O sea, no estás conmigo. Entonces, y uno viene como con la discusión con Dios. Y uno pregunta, por ejemplo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nos vienen los ataques del enemigo. Pero uno está sembrando. Y uno tiene que venir a poder inclinar su rostro, inclinar su corazón delante de Dios y decir, Señor, ok, estoy sembrando. Ok, tu palabra dice, si el que creyere verá la gloria de Dios. Entonces, yo quiero ver tu gloria. Yo te creo. Sea grande, sea pequeña mi fe, yo quiero ver tu gloria. Y uno viene a declarar y viene a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que pidieres en mi nombre será dado. Que yo quiero paz. Yo quiero paz. Y tengo que entender esa dimensión en la que dice Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Entonces tengo que hacerlo con la convicción misma, no solo de mi boca, sino más bien desde el fondo de mi corazón, con toda mi alma, poder declarar esa palabra. Y para eso yo necesito aprender a ser un labrador, aprender a sembrar, a morir a mí mismo y poder, pues, que el Señor prospere en mi vida. Y la palabra Ish Elohim, el hombre de Dios. Aleluya. Qué hermoso es, amado hermano, cuando el Señor utiliza vasos común y corriente como nuestras vidas. Y uno va como en algún momento mostrando algún rasgo que dice, no, esto solo Dios lo puede hacer. Esto solo Dios lo puede hacer, porque yo conozco mi carácter, conozco la situación misma en la que vivo, sin embargo Dios está manifestando. Y la gente empieza a llegar con testimonios a su vida. Fíjese, hermano, que cuando usted oró, que fíjese, hermano, que cuando usted, esta situación, se acuerda del consejo que me dio, fue ciertamente de esa manera. El Señor respaldó, el Señor confirmó la situación. Era precisamente la respuesta que yo estaba esperando. Y entonces se da cuenta uno de que uno ya no es un hombre común y corriente. Ahora ya es usted un hombre de Dios. Ahora ya usted tiene una palabra que se respeta. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra en la vida. Entonces, esto es parte de qué estamos hablando. Regresamos al punto. De los frutos que necesitamos. Entonces, déjeme seguir un poco más adelante. Dice, que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores, sino que se deleita en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Entonces, una de las cosas, solo quiero enfocar esto, su ley, que medita de día y de noche. Fíjese que muchos de nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que un hábito se forma en 21 días, según nosotros o según la gente, los expertos, etcétera. Pero eso pues es relativo, porque muchas personas quizás pueden lograr formar un hábito en 21 días y son estrictos y tienen una rutina, tienen una forma de hacer, tienen un plan, lo llevan a cabo y qué bueno, se formó el hábito. Pero muchas personas no. En mi caso, yo considero que necesito mucho más de 21 días para formar un hábito. Entonces yo tengo que entender que precisamente es lo que declara la palabra de Dios. Que no puedo yo, por ejemplo, ponerme una meta de leer la Biblia 21 días para formar ese hábito mismo de leer la palabra de Dios y de meditar en ella de día y de noche. Porque, fíjese, yo no sé si usted ha llegado a este punto, pero muchas veces en los trabajos seculares uno se levanta, el trabajo.
se acuesta el trabajo, está comiendo es el trabajo, está saliendo del trabajo y sigue pensando en el trabajo y entonces no está meditando en la ley del Señor ni de día ni de noche. Lo que está haciendo es meditando en el trabajo. Lo que está haciendo es llevando una carga innecesaria y está dejando de confiar en Dios. No estéis afanosos en nada, sino más bien presentado toda petición delante de Dios. Entonces no cumplimos esa palabra. Se me está olvidando ese versículo tan clave, tan maravilloso que declara que yo tengo que pedirle la ayuda al Señor, que yo tengo que depositarle a Él, pues precisamente mi situación, porque yo estoy haciendo lo posible. Ahora de ti depende, Señor. Entonces yo tengo que aprender a crear el hábito de aprender la palabra de Dios, por ejemplo, de memoria. Yo he estado tratando de peleando con eso, ¿va? Porque uno tiene esa falta de educación en respecto para hablar. Uno dice, no, es que a mí nada se me queda. Y realmente lo que está haciendo es uno confesando precisamente eso. Entonces, amado hermano, tenemos que entender de que yo tengo que cambiar mi manera de platicar, de confesar las cosas. Yo tengo que aprender a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso aquellas cosas que yo no puedo hacer, las voy a hacer porque son de beneficio, son de bendición. Y entonces cambio mi perspectiva, cambio mi manera de pensar, porque el Señor vino a activarnos, vino a que nosotros fluyéramos. Dice la palabra del Señor que los hijos de la luz son los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, tenemos como que esa dejadez, tenemos como que, ok, esta persona es súper inteligente, pero no cree en Dios, pero ¿por qué no otra persona que ya cree en el Señor desarrolla esa inteligencia? ¿Por qué no desarrolla un hábito capaz de, por ejemplo, memorizarnos cientos y cientos de versículos? Claro que hay personas que ya lo hacen, pero ¿qué hay de usted y de mí? ¿Por qué no empezamos a usar las técnicas que quizás son, por así decirlo, comunes, pero sin embargo son útiles? Y de ahí, cuando el Señor utiliza ya lo que ya tenemos, cuando ya tenemos la memoria, ya tenemos en nuestra mente, tenemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo fluye con más facilidad en nosotros porque nuestra mente, nuestro corazón está meditando en su palabra día y noche. Entonces yo estoy pensando en tal versículo, estoy meditando en tal versículo y dije, ¿cómo es posible que no pude haber visto esto antes? Pero es el Espíritu Santo precisamente el que está diciendo a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Miqueas 4:4 viene y dice, y ellos se sentarán cada uno, dice, debajo de su viñedo y de su higuera y nada los amedrentará, dice, porque Jehová de los ejércitos ha hablado. Y dice, wow, y dice, ¿cómo hizo el hermano para aprenderse tal cosa? Pues practicando. Así como nosotros estamos en un examen quizás de la escuela o cuando estábamos estudiando y uno decía, ok, hay que estudiar esta parte, hay que tratar de memorizar esta parte, hay que pues ponerle el esfuerzo necesario. Y uno lo hacía y uno se memorizaba, uno se aprendió las capitales, se aprendió los volcanes, se aprendió los ríos, se aprendió esto, se aprendió lo otro, pero ¿por qué no aprendernos la palabra del Señor? ¿Por qué no hacer eso tan importante que poder decir, ok, la palabra del Señor tiene que fluir de tal manera en mi vida que tengo respuesta para todo en la palabra del Señor? Y eso es un reto para cada uno de nosotros, porque definitivamente, amado hermano, nosotros así como nos esforzamos en nuestro trabajo, en el poder llevar esa provisión a nuestra casa, así también tenemos que esforzarnos para la palabra del Señor, para buscar el reino del Señor y su justicia. Tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que buscar esos frutos. Entonces, cuando leemos el versículo 1 y el 2, nos damos cuenta que es como un proceso de involución. Y mire estos tres conceptos que es lo que estábamos leyendo, que nos decía el consejo de impíos, ¿va? Camino de pecadores y silla de escarnecedores. Entonces el consejo, dice, es una opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Entonces cada quien tiene una opinión, cada quien tiene una forma de ver la situación. Por ejemplo, si se trata de dinero, alguien le puede decir no, que meterlo al banco y no que debajo de tu colchón, no que para qué ofrendas, no que para qué diezmas, no que y cada quien tiene un concepto diferente a lo que respecta una sola cosa, que es el dinero, por ejemplo. Perdón, que eso fue lo que ahorita
menciono, ¿va? Pero por ejemplo, otra situación, por ejemplo, un carro, que para qué te vas a comprar esa marca, te tienes que comprar esta marca. Y dice, ¿para qué te vas a comprar un automático? Tienes que comprarte uno estándar. ¿Para qué vas a comprar un carro tan pequeño? ¿Por qué no compras uno más grande con un motor más grande? Y así hay diferentes opiniones y hay diferentes consejos, hay diferentes puntos de vista de una sola cosa. Y nosotros debemos de entender de que tenemos que pedir el consejo de Dios, no pedir el consejo a un impío. O sea, una persona, si, por ejemplo un carro, uno puede decir, bueno, voy a hablar con un experto o una persona que quizás trabaja en un dealer o que una persona que es un mecánico de confianza, etcétera, etcétera, alguien que tiene una expertise en esa materia. Pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay, por ejemplo, si yo estoy con la inquietud, por ejemplo, de diezmar, de ofrendar, o de ir o no a la iglesia, o de ministrarme o no ministrarme, o todo ese tipo de cosas que cambian, que impactan directamente nuestra vida espiritual? Yo tengo que tener cuidado a quién le voy a pedir consejo, porque puede ser que la persona, sabe, tanta gente que es teóloga en estos días, tanta gente que tiene estudios de ese tipo de materias y ha leído un sinfín de libros y tiene un conocimiento bastante profundo. Pero, ¿qué hay del testimonio? Por eso es que se nos enseña que si tenemos que buscar consejo, tienen que ser pues a los ancianos, a la persona delegada de ministrar nuestras vidas y podamos abrir nuestro corazón en confianza y poder recibir un consejo basado en la palabra del Señor. Pero si no es así, si solo es una opinión, es un parecer, entonces eso es relativamente medio bueno, pero no es de parte de Dios. No es de parte de Dios. Entonces yo tengo que evitar el proceso de involución en mi vida. El primer paso es ver en dónde recibo consejos, porque definitivamente en todos los días de nuestra vida, en cada día, nosotros recibimos consejo de algún lado. Ya sea de que qué vas a comer o qué vas a hacer esto, qué vas a hacer lo otro, algo sencillo, pero tú estás recibiendo consejo. Ahora, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién te está dando ese consejo? ¿Es una persona que teme al Señor? ¿Es una persona que tiene al Señor como en primer lugar? ¿O es una persona que solamente hace las cosas como caiga y bueno, es una quizás persona próspera, pero no tiene el temor de Dios en su corazón? Por lo tanto, el consejo que salga de su boca va a ser sin el temor del Señor. Y el camino es una franja de terreno utilizada dispuesta para caminar o ir de un lugar a otro, en especial la que no está asfaltada. O sea que este es un caminar a pie. Eso significa que uno va siguiendo el paso o el caminar, las pisadas de alguien más. Entonces, amado hermano, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? Porque somos discípulos. Y si no somos discípulos de Dios, no estamos siguiendo, tomando la cruz y seguirlo a Él, estamos siguiendo a alguien más. Y eso es muy importante, el tener la convicción de decir, ok, yo voy a seguir al Señor Jesús. Y por lo tanto tengo que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo que llegar al punto de que decir, ok, imitadme a mí como imito a Cristo. Entonces, ¿en dónde encuentro eso? En mi pastor, en un anciano, en una persona que tiene un testimonio de parte de Dios. Gloria a Dios. Ya encontraste ahí un imitador de Cristo. Entonces sigue los pasos de esa persona. No de una persona pecadora, fíjese. Porque una persona pecadora significa que si la palabra que aparece ahí significa que es una persona culpable, que es una persona que ya fue declarada de esa misma manera. Eso significa que no le importa tanto que lo vean o no lo vean. Ya se sabe lo que hace. Entonces, en la casa del Señor a veces suceden situaciones así. Se encuentra con una persona que no le importa tanto el enseñar o el ocultar el pecado. Y no es que sea una persona nueva, sino que sencillamente ya se sabe que, por ejemplo, le gusta mentir. O ya se sabe, por ejemplo, que le gusta engañar. Entonces es una persona que no le interesa tanto guardar su testimonio. Y si yo vengo y sigo a esa persona y si sigo sus pasos, si me hago socio con esa persona, ahí estoy cometiendo un grave error. Porque estoy evitando, ¿de qué estamos hablando? De los frutos, de ser un árbol frutal, un árbol frondoso, un árbol próspero. Y ahí estoy perdiendo yo la mitad de la batalla completamente y yo estoy yendo por un lado totalmente contrario. Y yo tengo que entender
que el consejo y el camino tienen que ser guiados de parte de Dios. Y por supuesto, la silla o el hogar, dice la palabra aquí, es un lugar como que de reposo, es un lugar de seguro, pero ahí tiene que ver con una casa, un apartamento o otro lugar de residencia. Entonces, la silla de escarnecedores. Fíjese que cuando dice que todo sucede en la mesa, dice. Entonces, ¿en dónde va uno a comer? ¿En dónde uno se siente reposado? ¿En donde hablan mal de Dios o donde habla bien de Dios? ¿En donde el temor de Dios gobierna o donde el temor de Dios no existe? Eso es importante. Vamos a orar y vamos a dejarlo en manos del Señor, para que Él sea el que abra en nuestras vidas y que obre durante esta semana y estos días. Amén. Te damos gracias, Señor, porque definitivamente tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, como prospera nuestra alma. Te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes, que nos auxilies y que seas tú, Dios Todopoderoso, el que tome el control, Señor, de toda situación, de toda carga innecesaria en nuestras vidas, Señor. La ponemos delante de ti, Señor. Toda amistad, Padre, que no proviene de ti, que no es para edificación en nuestras vidas, Señor. Por favor, danos la estrategia, mi Dios, para que no nos dañe, sino que más bien nosotros seamos aquellos que los convirtamos a ellos, a nosotros, y no nosotros a ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.